Continuando con la Constitución Europea, en su artículo primero, apartado 3.2, afirma que la Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores y un mercado único en el que la competencia sea libre y no esté falseada. Las palabras, francamente, son muy bonitas, pero hay que ver lo que ocultan, y para ello no hay más que analizar la trayectoria del sistema que dicta este presupuesto de ley. La libertad es algo más que palabras. La libertad son hechos, y el sistema manifiestamente se limita a jalear tales conceptos amparando tras los mismos la libertad de los opresores, que inexorablemente anula la libertad de las demás personas. Todos somos libres, por ejemplo, de crear una cadena de televisión, una cadena de radio o una cadena de prensa, que promulgue la libertad y la justicia. Pero para ello hace falta un considerable número de millones de euros, que casualmente no está a disposición de todos. Entonces da la casualidad que quien sí los tiene se dedica a emitir basura televisiva, basura radiofónica o basura literaria disfrazada toda de libertad de expresión. ¿Dónde quedan los bonitos conceptos? En una sola realidad, el mercado único. Pero un mercado único que obedece tan solo a la libre competencia de quienes tienen capacidad de oprimir. A los demás, a la inmensa mayoría, le queda la satisfacción de saberse libre a la hora de elegir la basura ofrecida por uno o la basura ofrecida por otro. Bonita libertad. En el mismo artículo se señala que, en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión Europea afirmará y promoverá sus valores e intereses. Pero, ¿sus valores e intereses son acaso compatibles con los valores e intereses de España? ¿Son acaso compatibles con los valores e intereses de la hispanidad? ¿Son acaso compatibles con los valores e intereses de la cristiandad? Me temo que a lo largo de los siglos ha quedado manifiesto que no. El mundo europeo, y recordemos que el mundo europeo se limita a ocupar gran parte de lo que hasta el siglo XVI era conocido como cristiandad, es de clara raigambre protestante, calvinista, luterana. Pero no es solo una cuestión de religión o de herejía, hablando del caso. Es una cuestión de idiosincrasia, es una cuestión de entendimiento de la vida, de entendimiento de la persona y de entendimiento de la sociedad. Del mismo modo que el mundo árabe es inconsustancial con el mundo hispánico por multitud de razones que parten del entendimiento de la persona, el mundo europeo también es inconsustancial con el mundo hispánico y por la misma razón. 8 siglos de dominación árabe de España no sirvieron sino para constatar el hecho del abismo existente entre el pensamiento hispánico y el pensamiento musulmán. Sencillamente, el cruce de sangre entre los invasores árabes y los invadidos españoles no va más allá de lo testimonial. Los árabes no conquistaron España, sino que la invadieron. Con el mundo europeo pasa exactamente lo mismo. Roma, nuestra madre, conquistó la mayor parte del mundo conocido, lo culturizó y lo liberó. Posteriormente, con la invasión de los pueblos bárbaros, los pueblos romanizados fueron reculando hasta sucumbir o quedar relegados a las penínsulas mediterráneas. Europa fue conquistada por una mentalidad que podemos calificar de antirromana, anticivilizada, y sin embargo el sustrato permaneció y era reconocido como cristiandad. Si bien ya se hacía sentir, a veces de forma contundente, el aporte bárbaro, siendo que las monarquías británicas y francesas llegaron a acuerdos con los enemigos de la cristiandad y protagonizaron abandonos criminales como, por ejemplo, el acaecido en el sitio de Viena de 1529, donde solo respondió España y los dominios de su rey Carlos I. Y lo de Viena no fue el único caso. Lo curioso es que los europeos iniciaron unas cruzadas contra Tierra Santa, lógicamente antes de este tiempo de
del sitio de Viena, claro. Cruzadas que tuvieron, como casi todas las cosas de la vida, cosas buenas y cosas malas. Así, la primera cruzada, anterior a la conocida como Primera Cruzada, la que fue conocida como Cruzada Popular, cuánta semejanza, por cierto, dialéctica con momentos más cercanos, esta cruzada, que no tiene número, arrasó literalmente el este de Europa. Y solo la inteligencia de Bizancio impidió que arrasase también Constantinopla. Mientras tanto, la participación de los europeos en la expulsión de los moros invasores de España era de tono menor. Ya se mostraba qué parte del continente respondía al título de cristiandad y qué parte se preparaba para autodenominarse Europa. Pero no acabó ahí el dislate. Las cruzadas, en principio dirigidas a liberar Tierra Santa, fueron un cúmulo de atentados contra la romanidad del Imperio de Oriente, como ha quedado señalado, hasta el extremo que llegaron a arrasar Constantinopla y se ocasionó el cisma de Oriente en la Iglesia. Esa actuación que sufrió el Imperio Romano de Oriente, ese hostigamiento por parte del mundo hedonista europeo, es el mismo que desde hace 5 siglos ha venido sufriendo España y el conjunto de la hispanidad por parte del mismo enemigo. No obstante, en lo que acabaría constituyéndose políticamente como Europa, seguía existiendo una gran parte de cristiandad. Así, ciertamente, tropas europeas tomaron partida en ocasiones en la lucha contra los moros en España, y los templarios lo hicieron de una manera decidida y con espíritu estrictamente cristiano. Pero ya se dejaba ver lo que acabaría imponiéndose siglos más tarde. Así, la batalla de las Navas de Tolosa, hecho de primordial importancia en el desarrollo de la Reconquista, contaba en principio con un importante contingente de tropas europeas entremezcladas entre las que vinieron de la cristiandad. Finalmente, las tropas europeas abandonaron. Y es que, sencillamente, la voluntad de los europeos no coincidía con la filosofía de la Reconquista y se automarginaron. Casi 30.000 ultramontanos que habían acudido a la jornada abandonaron la campaña, quedando solo 150 caballeros de Languedoc con el obispo de Narbona a la cabeza. La batalla de las Navas de Tolosa fue el primer hecho histórico, tras la asonada árabe, donde todos los reinos hispánicos plantaron cara al invasor. Y lo hicieron sin los europeos. Quedaba solo, eso sí, proveniente de esos mismos territorios, la cristiandad. Y esa cristiandad era la que unía al pueblo español con el pueblo cristiano del norte. Mientras tanto, la mezcla de sangre era el síntoma esencial del pueblo español. Solo dejaba de mezclarse quien se automarginaba. La inmensa mayoría de los judíos se automarginaba. La inmensa mayoría de los moros se automarginaba. La inmensa mayoría de los europeos se automarginaba. España expulsó al moro y su ímpetu la lanzó al Atlántico, la lanzó a África y la lanzó a Europa. Pero ni en África ni en Europa tuvo éxito, hasta el extremo que en el apogeo de la historia, uno de los mejores reyes que jamás han sido en la historia de la humanidad, por cierto, medio europeo de sangre, Carlos I, se vio en la obligación de dividir su imperio, separando definitivamente Europa de la hispanidad, de la cristiandad. Y es que tuvo que comprobar la imposible comunión entre una y otra. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.